Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí, formalmente arrancamos Desiguales en el postdebate, horario especial, por supuesto, después de haber compartido el debate presidencial. Bueno, llegó el momento del análisis. Vamos a tener todo lo que efectivamente no se pudo ver con la presencia de nuestros compañeros y compañeras allí en Santiago del Estero, tanto en la zona mixta, en el set de la televisión pública. En un ratito seguro también con nuestra querida Luli Trujillo, la rompió toda en la moderación del debate. Vamos a poder conversar también con ella porque las impresiones desde ese lugar son bien distintas de las que pudimos seguramente tener a través de la pantalla. Está el equipo de Desiguales, está Artemio, está Pablo Ibáñez y también tenemos invitados que ya vamos a ir presentando, por supuesto. Así que vamos a tener una horita y pico, un poquito más, de repasar lo más importante que dejó el debate, las principales líneas argumentales o de política pública que se pudieron rescatar y también aquellas cosas que, como recién decía Feli, en una de las tandas, bueno, nos han dejado bastante preocupados y preocupadas de lo que hemos escuchado. Pero nos vamos rápidamente al encuentro de Alejandro Puertas, que está en la zona mixta, se la llama así, porque está la prensa, porque estarán también participantes y asesores y asesoras de candidatos y candidatas. Ale, muy buenas noches nuevamente. Reitero, gran trabajo desde muy temprano en la cobertura de la televisión pública. En el antes se nos viene el después. Bueno, a ver, primeras impresiones y qué es lo que vamos a poder compartir desde ahí. Vos sabés, gracias Pablo, vos sabés que te escucho por la cucaracha voz y con el otro oído estoy escuchando vitores, aplausos, gritos, claro, los diferentes asesores, sí, claro, a medida que se van juntando con sus candidatos, van encontrando, se van aplaudiendo. A ver qué está pasando. ¿A quién tenemos acá? Tenemos a Melconian, Bueno. La primera repercusión, vamos a tratar de acercarnos, perdón la desprolijidad. Tenés prioridad, Marce, trabajá tranquilo y escuchamos efectivamente vamos a escuchar justamente al principal asesor económico de Patricia Bullrich, a ver qué opina al respecto una vez finalizado el debate. Como corresponde, ahora vendrá el del domingo que viene. Y en lo particular, en lo que hace a nosotros, muy bien Patricia. Hubo menciones también de parte, por ejemplo, de Javier Milei, se refirió a los economistas que acompañan a Patricia Bullrich. ¿Qué respondes a los ataques constantes? Parte del debate, estuvo bien, un debate sin agresiones. Lo más importante es que Patricia dejó propuestas arriba de la mesa. Y el resto son los gajes del oficio, no hay que calentarse. ¿Notaste que hubo alguna especie de acuerdo entre Massa y Milei como para tratar de no pegarse entre ellos? Una izquierda también que con argumentos muy cercanos al kirchnerismo. No lo sé, no lo percibí. Así que no creo en esas cosas. Se le reclamó a Patricia Bullrich que no explicó el plan económico en ningún momento. ¿Lo sentiste así? No se le reclamó eso. Ella explicó perfectamente lo que quiere. Lo único que hubo son preguntas muy puntuales, del detalle de las lelí que te pregunto a vos que tampoco sabés, y eso no lo debate un presidente, así que es una pregunta fuera de lugar, impecable en la respuesta no solo económica, sino educativa, de los derechos humanos y el cierre final. ¿Para vos quién ganó el debate? Patricia. Gracias. Ahí estaba entonces, lo escuchábamos a Melconian, Sí. La tenemos a Miriam Bregman también, seguimos avanzando. Reiteramos, estamos trabajando, intentando llevar todas las voces. Acomódate tranquilo, Marcelo. Bueno, la verdad es que creo que fue una experiencia importante, que yo vine con la verdad, lo vieron, sin frases hechas, sin venir a hacer promesas de campaña, porque la verdad creo que es lo que menos se necesita en este contexto. Nuestro país está en una situación muy grave y acá había que venir a exponer la verdad, a decir las ideas y a contrastar las ideas con los demás. Yo no voy a dejar pasar que hablen de libertad los que defienden los centros clandestinos y los vuelos de la muerte, o que hablen de promesas económicas a aquellos candidatos que están gobernando hoy y que han hundido a nuestro país. ¿Por qué planteas que Milei no es un león? Porque con el poder es un gatito mimoso. Creo, no sé, me dijeron por ahí que había causado un poco de gracia. Bueno, yo me estoy enterando ahora, pero me lo decían mis compañeros, querido Alejandro, Nicolás. Pero la verdad es que es lo que siento. Yo no veo que con el poder sea ningún león, porque siempre ha estado ligado a las empresas más concentradas de la economía y a todas las que han vivido del Estado, porque no solo los empresarios que lo han auspiciado, cuando uno habla de la FJP, era robarle a los jubilados y las jubiladas para que se hagan una fiesta financiera, empresas privadas. Entonces no entiendo cómo le da la cara para hablar del Estado. En esta fecha de 40 años de democracia se ha planteado el negacionismo nuevamente. Llama la atención, ¿no? Lo que me llama la atención es que fui la única candidata que planteé eso.
De las 5 fórmulas, la única candidata que rechazó el negacionismo, que rechazó que no se hable profundamente de lo que pasó en nuestro país, que reivindicó los 30.000 detenidos desaparecidos como luchadores, fui yo. La verdad que lo grave es eso. Miriam, ¿por qué no preguntaste sobre el tema Insaurralde cuando tuviste la oportunidad de preguntarle a Massa? Porque a Massa le hice otra pregunta, pero lo denuncié y le pregunté a Patricia Bullrich para que también explique, porque Juntos por el Cambio también está involucrado. Pero creo que al revés, fui la única candidata que desde el principio instaló el tema y que no miró para otro lado. ¿Sabes por qué? Porque todos los que ves acá, docente universitario, trabajadores, recolector de residuos, todos cuando terminamos nuestros mandatos volvemos a trabajar, cobramos con un docente, no nos vamos a vivir a un barrio cerrado y vivimos sin ningún tipo de privilegio. Difícilmente otros puedan decir eso. ¿Raro que nadie haya preguntado por el tema Insaurralde? No me resulta raro porque yo sí pregunté, yo sí lo mencioné en mis exposiciones. Tal vez a ustedes les frustró que el resto de los candidatos no hable de eso. Yo hablé, la verdad que no podés ocultar, no podés cambiar la realidad, podés tener tu opinión. También en otro sector, vamos a ir repasando de a poquito, ¿no?, los diferentes testimonios. Está Victoria. Nito, ¿dónde estás? También vamos a tratar de escucharla en este momento. A mucho tiempo dedicándose al pasado y con poca propuesta hacia adelante. Yo creo que Sergio, incluso utilizando el tiempo de la pregunta y repregunta, ha ido al hueso, ¿no? ¿Cuál es la dolarización que plantea Javier Milei? La imposibilidad de una Argentina con los niveles de pobreza que tiene, donde el Estado se retire, donde pasemos a tener la educación arancelada, donde tengamos que privatizar las empresas que tanto tiempo nos costó estatizar. ¿Para qué? Para tener soberanía energética, para poder plantear un desarrollo federal. Un hombre que habla de federalismo, que habla de coparticipación, que habla de bajar impuestos, porque ya lo está haciendo, y un hombre, por supuesto, que planea un gobierno de unidad nacional para convocar al Fondo Monetario Internacional y rediscutir el acuerdo que tenemos hoy sobre nuestras espaldas, producto de aquella deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cree que va a mejorar la economía? Estamos convencidos de, como dice Sergio Massa, los peores meses han pasado en este 2023, que el escenario del 2024 es un escenario totalmente distinto, no solamente porque vamos a acumular reservas, sino porque está dando señales muy claras. Fue el hombre que bajó las retenciones a cero en las economías regionales, es el hombre que mira a la industria del petróleo y les da ventajas comparativas, es el hombre que acaba de disminuir por primera vez el impuesto a las ganancias, no está más entre argentinos y argentinas, y es un hombre que bajo la imposición del Fondo Monetario Internacional de devaluar el 22% de la moneda, no se detuvo un solo día en tomar medidas para paliar el drama de la imposición del fondo. Y es un hombre que convoca a la unidad nacional. ¿Por qué? Porque tiene la enorme capacidad de lograr consensos, como logró hace muy poquito en el Parlamento para sancionar leyes muy importantes. Creo que es el hombre que la Argentina necesita para resolver los problemas y dejar de hacer política con chicas. Ahí está entonces Victoria Tolosa Paz, regresamos con vos, felicitas ahí en el set. Así es, aquí nos estamos preparando, está Agustín Rossi, que acaba de salir, justamente estaba siguiendo de cerca todo lo que aconteció en el debate. Bueno, Agustín, nuevamente, podemos hablar de ganadores y perdedores. ¿Cómo viste a cada uno de los candidatos, las candidatas? ¿Cómo lo viste a Sergio Massa? Bueno, a mí me parece que sin duda tuvo una performance excelente, Sergio, ¿no? Pudo explicitar claramente los objetivos que perseguíamos. Me parece que sin ninguna duda quedó demostrado que hay un candidato y un espacio político que tiene una propuesta integral para todos los argentinos. Es el candidato que habló de federalismo, es el candidato que habló de unidad nacional, es el candidato que habló de propuestas económicas concretas, que habló de crecimiento económico, que habló de desarrollo, que habló de inclusión, que habló de movilidad social ascendente. Así que a mi criterio, sin ninguna duda, que su performance fue una performance más que elocuente, ¿no? Perfecto. La verdad que lo sentimos muy bien, ¿no? Pablo, ¿querés que traslademos alguna pregunta al candidato a vicepresidente, Agustín Rossi? Sí, Feli, la conmoción que tenemos todos y todas después de haber escuchado lo que reiteramos en un momento de la transmisión, que se ha dicho no son 30.000 y fue una guerra. Así es. Bueno, sí, desde el estudio de la televisión pública, Pablo Caruso me hace notar que es verdaderamente un tema que nos ha conmocionado a todos, la negación de Javier Milei acerca de lo que ocurrió en la dictadura, de los 30.000 y esto de ensayar la teoría de los dos demonios, ¿no? Es que yo creo que ya, lo que hizo Milei hoy confirma lo que pasó en el debate de los vicepresidentes, digamos, ¿no? Está claro que ni siquiera es la teoría de los dos demonios, porque los dos demonios
había sido una teoría que mantuvieron algunos apenas recuperada la democracia. Acá hay una reivindicación plena de lo que fueron los años de dictadura. Y esto de que no fueron 30.000, yo le pido que estudien un poquito, ¿no? Porque voy a hablar de un periodista del diario La Nación, Hugo Alconada, publica claramente que ya en el año 78 el ejército argentino había reconocido que habían 22.000 detenidos desaparecidos. 78, faltaban 5 años más para la dictadura, y eso salieron a partir de una desclasificación de documentos que tenía el Estado norteamericano. Entonces, esta idea de que no fueron 30.000, fueron específicamente 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, y que en realidad cuando ellos cuestionan eso, lo que están cuestionando es toda la política de derechos humanos que se han implementado durante todo este tiempo. Bien, gracias Agustín Rossi. Pablo, recordar que cuando se votaron los temas que incluye la ciudadanía en este debate, el tema de derechos humanos fue por amplitud el más votado, ¿sí? 58%, y el segundo tema en un 18%, es decir, había un real interés en saber qué pensaban candidatos y candidatas sobre el tema derechos humanos y convivencia democrática. Efectivamente, claro, para generar este tipo de respuestas o interrogantes. Volvemos a Zona Mixta con Alejandro Puertas. Seguimos esperando que allí, salgan candidatos o candidatas, asesores o asesoras. Insistimos, Feli, que enseguida seguimos charlando desde ahí. Quizá tenemos la posibilidad de charlar con Luli también. Quiero contarles que acá estamos esperando, además de que con Artemio López, con Pablo Ibáñez, está Hernán Brienza, está Beto Quevedo, está Julieta Weisgold. Bueno, ya vamos a charlar sobre qué dejó cada momento del debate. Estamos en un momento de mucho ir y venir, ¿no? Todavía con las repercusiones y algunos testimonios. Estuvimos escuchando a Carlos Melconian, que fue mencionado por Patricia Bullrich como el que casi Melconian una suerte de respuesta en sí misma a cuáles eran sus ideas económicas. La escuchamos a Miriam Bregman. Volvemos, Alejandro, con vos. Bien, estamos acá en la zona intermedia. Ahora se ha hecho un impasse porque hay algunos colegas que le han puesto la cucaracha a algunos de los asesores, hombres de la política, mujeres de la política, y están dialogando. Pero estamos esperando porque en cualquier momento van apareciendo, se van turnando, ¿viste? Están todos los medios, debe haber no menos de 30, 40, 50, 60 cámaras de diferentes medios de todo el país. Entonces los candidatos es como que esperan, son como olas que van apareciendo, van dialogando, van cambiando de sectores dentro de esta extensa línea y van tratando de charlar con todos. Esta primera ronda ya hemos dialogado con todos los que han ido apareciendo, así que estamos esperando. Yo levanto la cabeza, viendo... Sí, tranqui, vamos a pedirle a la cámara que muestre un poco para que vean cómo viene el sector, ¿no? Cómo viene la mano, y allá al fondo se reconocen algunas caras. Esa es la salida del vestuario, muy bien. Exactamente. Ahí está. Antes de ir al micro, hay que agarrar. Antes de ir al micro, exactamente. Bueno, Alejandro, tenés prioridad. Cualquier cosa vos nos decís, nosotros arrancamos. Te aviso en cuanto tengamos alguna entrevista como para compartir con ustedes. Estamos con prioridad absoluta con ustedes permanentemente. Muy bien, gracias, Ale, gran laburo. Bueno, voy a arrancar alguna que otra pregunta. Julieta, quiero empezar con vos. Esencialmente, ¿sí creen que el debate sirvió para enriquecer la charla pública y política alrededor de la elección? Bueno, qué pregunta con la que arrancamos. Es complicado, una de las funciones centrales del debate, ¿no? Sí. Es básicamente eso. Sí, claro. Es informar un poco más, se habla de ganancia cognitiva, ¿no? Informar un poco más a la gente de qué es lo que está pasando, cuáles son las miradas de los candidatos, y sobre todo porque es un momento en el que se enfoca la atención electoral y de la campaña en un evento, ¿no? En un evento programado. También hay eventos no programados durante una campaña que pueden enfocar la atención de la gente, y todos los demás contenidos que andan circulando, tanto sean discursos, presentaciones y demás. El debate es una gran oportunidad para eso. Yo creo que básicamente lo que suele hacer, en general lo que suele pasar con los debates, es que sirven para reforzar posiciones, ¿no? Claro. De la gente y miradas. Es decir, es muy marginal la cantidad de gente que puede llegar a cambiar su voto en función de lo que pasa en el debate. Sí, en tiempos normales.
pero en tiempos de tanta fragmentación, sobre todo en Argentina no tenemos tanta experiencia en debates, no es que se han hecho demasiados debates. Es el tercero, el segundo obligatorio. Exacto. Claro. Entonces la verdad es que tampoco decir con precisión qué es lo que va a pasar sería como hacer futurología, Beto, ¿no? A veces lo formatos, buenas noches, ¿no? ¿Qué tal? A veces es como si tuviéramos estado todo el día juntos, más o menos. Los formatos a veces conspiran un poco contra lo que decía Julieta, porque en general están más armados para un show televisivo que otra cosa. En este caso, ¿qué te pareció? Y bueno, esto inauguró un tipo de formato que no conocíamos. Yo creo que anula un poco la parte del intercambio más dialogado, pero yo creo que la parte más interesante del debate fue justamente las preguntas de unos a otros. Ahí me parece que había más expectativa y que me parece que el espectador se le ordenaba un poco más. Bueno, ¿qué le preguntaría este candidato al otro? Hay un hecho atractivo ahí. Y quiero decir una cosa respecto del debate. En el 2019 el debate tuvo 30 puntos de audiencia en la televisión, o sea, interesaba. Hoy tuvo 40. Claro. Entonces me parece que eso hay que decir, hay más interés todavía en el debate. El encendido fue del 73%, muy alto. O sea que la sociedad sí quería verlo. Tocó casi picos de 41. Me da la impresión, voy a tener más expectativa con el segundo round, porque acá me da la impresión que todos estuvieron como muy controlados, tratando de evitar cometer errores o tratando de ceñirse cada uno a su plan. Perdón por la metáfora futbolera de siempre, estamos en un fin de semana de clásicos, además, muy de partido de ida, digamos. Sí, partido de ida, conservadores. También ante ese hecho, como uno evidentemente ve a alguno de los candidatos que tienen que tratar de sacar más rédito del debate, uno imagina que con el aprendizaje del primero van a ir al segundo con una mayor cintura, teniendo así en cuenta que posiblemente los grandes temas o el gran tema de la agenda política se agotó hoy, que fue economía, y eso demuestra que Milei y Massa agotaron las 5 réplicas justamente en el tema económico. Me da la impresión algunas ausencias, algunos temas que pasaron por arriba. No me parece que haya habido grandes definiciones novedosas. Y por el contrario, creo que mayoritariamente no hubo consolidación de ideas. Puede haber habido, como decía, consolidación del sesgo de voto, pero no hubo consolidación de ideas. Por ejemplo, hoy era la oportunidad para que Milei sea más enfático con el tema dolarización. Y creo que estratégicamente decidió no serlo porque es una zona gris. Bien. Bueno, algunas primeras impresiones. Después nos metemos en algunas cosas que están diciendo aquí en la mesa para profundizar. Hernán, una primera semblanza, digamos, del debate. A mí me gustó muchísimo. ¿Te gustó? Sí, me pareció que no sorprendió demasiado. Pero me gustó muchísimo la lógica del ida y vuelta al principio, ¿no? De agotar el diálogo entre ellos. A mí me parece que ese derecho a réplica permanente, los debates deberían ser derecho a réplica permanentes. Donde se pudieran hablar directamente, derecho a réplica directamente, mátense entre ustedes, digamos, discutan entre ustedes. Lo que pasa es así ordenado, le da un poco más sentido. Cuando fue en un canal de televisión... Le quita morbo. El morbo de saber qué le va a preguntar el otro, qué le va a decir, con que la gente comprenda. Si lo va a chicanear, si le va a decir esto, si le va a ganar, si no le va a ganar, si va a salir bien, si va a responder bien, si va a responder con política. Pero esperá, yo estaba tomando nota, vos estabas con Pochoclo mirando el debate. Sí. Este es un primer round, ¿no? El primer round de estudio, donde se pegan poquito. Me da la impresión que las réplicas estaban todas muy prescritas. No era que la réplica surgía en ese momento ante lo que decía el otro. Estaban prescritas porque por ahí Burri pedía una réplica a Milei y salía hablando sobre algo que no tenía que ver claramente con el Milei y le pegaba a Massa y a Milei. Bueno, me queda pendiente Artemio, pero me voy al estudio allí en Santiago del Estero porque con Feli, ¿quién está? A ver. Y estoy aquí con Luli Trujillo, que me está contando, le estoy diciendo que estuvo verdaderamente espléndida en esa moderación. Luli, querida, felicitaciones. Hola, compañero. ¿Cómo anda? Ahí estamos. Felicitaciones, che.
Gracias. Estoy un poco arriba todavía. Un subidón. Es un subidón total. De hecho, dejé mi celular hace horas. Creo que hace mucho tiempo no tenía el teléfono apagado por horas. Debes tener muchos mensajes. Claro, prepárate ahora. Lo vas a revisar. No lo sé, no lo agarré tampoco. Pero bueno, lo que me dicen es que sobreviví. Sí, muy y que bien. Salió todo más o Te menos digo bien. algo, mi vieja me dice, no sabía que Luli podía ser tan serie formal. ¿Vos viste? ¿Vos viste? No podía. Ni levantar Le una decía a ceja, Feli, claro. No, nada. Lo que sí le decía a Feli, honestamente, no pude prestar tanta atención a lo que pasó en cuanto a contenido, porque en la previa estaba muy atenta a mis compañeros moderadores, ¿no? A ver cómo se manejan, a ver qué hacen. Y en el durante ahí estás pensando en si se pasa, si no se pasa. Claro. Bueno. Vos sabés, Luli, que más sabían. allá del contenido en sí mismo, aquí estábamos rescatando, lo hacía Hernán Brienza, Beto Quevedo, decían muy interesante el momento en el que se pudo dar por formato los intercambios más fluidos. En los derechos de réplica, que se los agotaron todo en economía, y después en las preguntas y respuestas. Sí, tal cual. Para mí economía por lejos fue el bloque temático donde más ida y vuelta hubo. Ese lo vi como espectadora y me divirtió. Y la verdad que las preguntas cruzadas me parecieron bastante dinámicas. Yo quiero contar esto, que es que las 5 fuerzas o las 5 alianzas estuvieron muy predispuestas a que esto ocurra. Digo, a que haya 5 derechos a réplica, a que haya muchas preguntas cruzadas. No es que es algo que se forzó desde la organización. Por el contrario, dijeron, no, hagámoslo, vamos para adelante. Eso creo que quedó demostrado porque... más allá de que pudo haber habido alguna cosita chiquitita, después hubo un respeto total de las reglas. Estaba todo muy reglamentado, se cumplió mucho. Sí. En un momento tuviste que poner un poco de orden, Luli. Sí, más miró. Bueno, no sé, fue una cosa ahí. No, fue compartida. Fue compartida. Sí, no te gusta nada, poner orden no te gusta absolutamente nada, te quedó incómodo. Bueno, pero el rol de los moderadores era un rol bastante complejo, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, vamos un cachito más a escuchar opiniones, me quedó colgado Artemio, Dale. y sé que volvemos y podemos charlar con Gabriel Catopodis en un minutito nada más. Sí, Artemio, buenas noches formalmente, ¿cómo la viste? Todo bien, bueno, buen debate. Creo que replicó un poco lo que conocemos en términos de estudios de opinión, que hay varios y múltiples. Lo que sí vi que Sergio Massa es, en términos de candidatura, bastante más que Milei. Incluso en el tema donde se suponía que Milei iba a ser fuerte, que era economía, que fue el eje del debate. Por lo tanto, no me sorprendió el protagonismo de Massa y de Milei. Sí. Noté que, a diferencia de lo que se publica, bueno, acá se publican muchas cosas, eso hay que reconocerlo también, pero lo que habitualmente se publica, Massa es más que Milei como candidato. Bueno, a ver, yo estoy evitando un poquito el quién ganó, quién perdió. Quizá después lo vamos deduciendo, pero me gusta más ir construyendo... Es lo único que interesa. Está bien, pero vieron... Los contenidos, bueno, podemos olvidarlos. Se puede hablar del desempeño. Yo creo que los 5 estaban nerviosos y como siguiendo la metáfora futbolera, es un partido de 2 tiempos y falta el segundo tiempo que yo creo que va a estar más picante que este, porque ahí se va a jugar más. Están aprendiendo, pero yo creo que hubo un desempeño muy correcto, muy sólido en Sergio Massa. Y me parece que la más débil fue Patricia Bullrich. Me gustó mucho Miriam Bregman, me parece que se movió muy bien. Tiene mucha experiencia, fue más fresca, hizo algún par de chistes. Milei, al revés, Milei quería que pasara el debate porque me parece que no le conviene. Y además Beto se hizo fuerte en el bloque de derechos humanos. Massa también acompañó. Sí. Y ahí quedó muy desubicado. Y en el derecho a réplica, siguiendo con el deseo del derecho a réplica, Miriam Bregman hizo muy bien en guardarse preguntas para el bloque de derechos humanos. Bueno, ahora estamos tirando algunas líneas que después vamos a recoger y analizar con más tiempo. Estamos todavía en el fragor del vivo del post-debate de lo que pasa allá en Santiago del Estero. Están Feli y Luli con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Así es, estamos con Gabriel Catopodis. Hablábamos hoy más temprano, Gabriel. Bueno, ahora post-debate, contame cuál fue tu impresión, contanos. Bueno, me parece que el debate, a diferencia de toda la campaña que veníamos recorriendo, te obliga a ser preciso, a tener propuestas concretas, a no tener ni frases en el aire ni cosas simplemente de ocasión o para la sobreactuación. Me parece que en ese plano, en ese campo, Sergio se mostró muy sólido, muy solvente. Fue el que habló con propuestas, planteó con mucha claridad más penas y cárcel para los evasores, llevar al 8%
la inversión en educación, avanzar con obras estratégicas como son las del gasoducto y otras tantas. ¿Para qué? Para mejorar y fortalecer nuestras reservas y, por supuesto, reivindicar una política de derechos humanos que no es de un gobierno, es de una sociedad, es una decisión de los argentinos, reivindicar que no hay una teoría de dos demonios, sino que claramente fue un genocidio, fueron 30.000 desaparecidos. Me parece que Sergio habló de cosas concretas y demostró capacidad. Bien. Yo estaba un poco desconcentrada, la verdad. Cuando hablaban, hubo algún que otro cruce. Economía se llevó todas las miradas, de todas maneras. Massa, por ejemplo, eligió usar sus 5 derechos a réplica en ese lugar. ¿Crees que esto fue estratégico o que se dio? Me parece, Luis, que es el pedazo de la cancha donde se está jugando el partido. Sergio viene de hace ya varias semanas marcando que esa es nuestra principal prioridad, fortalecer el ingreso, mejorar la redistribución de la riqueza, de lo que produce la Argentina, pero sobre todo generar una Argentina que nivele, que haga más justa la distribución de los esfuerzos. Hay mucho cansancio también en los argentinos por muchos motivos, pero también porque sienten que los esfuerzos no están bien repartidos y que son siempre los mismos, los trabajadores, la clase media, los que cargan con buena parte de ese esfuerzo. Y me parece que Sergio está planteando con mucha claridad, por ejemplo, un sistema tributario mucho más progresivo, bajar impuestos al trabajo. Me parece que ha sido claro en que estamos tomando las primeras medidas de los próximos 4 años. Sergio está mostrando y hoy pudo contarle a los argentinos, bueno, mídanme por estas decisiones que estoy tomando ahora, que así va a ser mi gobierno. Cárcel a los evasores, moneda digital argentina, me parece que fueron así como 2 temas fuertes en los anuncios económicos de Sergio Massa. Pablo, está escuchándote el ministro Cato Podis. Sí, Gabriel, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Eventualmente siempre está la pregunta de quién ganó, quién perdió. A mí lo que me interesa a esta hora es saber si el debate le vino bien a la ciudadanía, un poco para reconciliarse también con la política, de cómo se puede discutir, otro poco para saber y tener bien en claro cuáles son las propuestas. ¿A tu criterio crees que sirvió el debate o se fue en chicanas? No, me parece que hubo un esfuerzo de todos los candidatos por no entrar en chicanas, por no buscar un punto de rating más, sino de hacer el esfuerzo de explicar qué mirada tienen sobre la Argentina y en ese plano tampoco me parece interesante discutir quién ganó y quién perdió. Sí, en el caso nuestro, nosotros venimos a representar un modelo, venimos a explicar qué Argentina tiene Sergio en la cabeza y que esa Argentina que Sergio tiene en la cabeza es la que le conviene a los argentinos, y eso hoy lo pudimos explicar. Estamos nosotros convencidos, pero necesitamos convencer al conjunto de los argentinos de que empiece una nueva etapa, que empiece un nuevo gobierno, y creo que Sergio hoy también dio señales muy claras en ese sentido. Bien. Gracias, Gabriel, por este rato, por supuesto. A vos, Pablo, abrazo. Bueno, ya volvemos con Feli y con Luli. Me quedo un poquito con lo que veníamos charlando recién, respecto de un lugar para poner en juego medidas. Recién lo mencionaba Feli también, ¿no? Habló Massa en concreto de cárcel para los que fugan y moneda digital. Seguramente va a generar bastante pregunta en estos días. Sí, te quería agregar un tema. Llegamos al debate con el caso Insaurralde, que parecía que iba a ser el eje del debate. Sí. Y no apareció. No lo fue, no apareció. Otro tema que no apareció en derechos humanos es el atentado criminal a Cristina. Exacto. Bueno, notable casi no hubo menciones fuera de los candidatos, no hubo tampoco menciones a Cristina, creo que hubo una mención. Pero si vos comparás la locución de Massa hoy con el discurso de Cristina del sábado pasado, hay una correlación. Sí, pero déjame decir una cosa porque muy fuerte. Hoy hablábamos de la expectativa que generaba el tema de Insaurralde y era un poco la broma. Massa se quedó con la respuesta preparada porque nadie le preguntó por Insaurralde. Sí. Terminó el debate y dio la respuesta. ¿Cuál fue? Y dijo que él iba a pedir que renuncie Martín Insaurralde a su candidatura en Lomas de Zamora. Bueno, esa claro, fue es la el primer definición candidato política. a concejal en Lomas. Eso dijo Massa al final. Lo dijo después hablando con colegas fuera del debate, para definir, pero no estaba dentro del debate. Digo, también, si le hubieran preguntado, hubiera contestado esto. Quiero decir que era la pregunta que tenía preparada por si aparecía. Me llama la atención también ¿por qué no apareció? ¿Por qué no apareció? Lo mencionó Miriam Bregman, pero ¿por qué no apareció más intensamente cuando, si uno seguía por el ruido mediático, uno imaginaba
que los opositores lo tendrían que haber puesto con más intensidad arriba de la mesa y por algún motivo no apareció. ¿Y lo de Cristina? ¿Cómo se le escapó a Bregman? Que ella es, creo, en temas el tema específico de derechos humanos, la más eficaz. Casi no estuvo en la campaña en general. Bueno, no fue eso, está bien, pero los candidatos lo que venimos diciendo es que la no vida seguían siguió por lo que está en la campaña, no, sino que instalan temas. Bueno, eso es una buena pregunta. No haya sido instalado el tema. Eso es una buena pregunta. Te lo pregunto, Julieta, si en una campaña candidatos y candidatas replican lo que ven en la agenda de la sociedad o tratan de instalar agenda. Bueno, esa es en realidad un gran debate, no solo una pregunta. Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en general se suele ver desde el mundo de la consultoría, ¿no?, la necesidad de responder desde la política a determinadas demandas, sí, ¿no? Si la demanda central es, bueno, la inflación o la economía, entonces los políticos casi linealmente a veces tienen que hablar de inflación y de economía. Por supuesto que hay que hablar de los temas que más le preocupan a la gente y no solo hablar, sino abordarlos desde la política. El punto es si es tan lineal, ¿no? La pregunta es si es tan lineal. Y el contraejemplo para mí en esta campaña es Milei, que viene a traer y a poner sobre la mesa una oferta, un lenguaje político diferente, sí, ¿no? Hablando de dolarización y habla de la inflación sin hablar de la inflación. Porque no es, pone sobre la mesa un nuevo lenguaje. Entonces la pregunta, y el kirchnerismo lo hizo también muchos años atrás, ¿no? Cuando pudo meter en el lenguaje social en algún punto y culturalmente, inyectar una nueva lógica en algún punto política. Yo no digo que lo de Milei sea eso, creo que es muy apresurado decirlo hoy. Pero lo intenta, eso intenta. Pero que algo de eso, por lo menos en el debate público del momento, está. Volvemos al estudio allí en el foro, en el Centro de Convenciones en Santiago del Estero. Feli y Luli, ¿con quién están? Con Miriam Bregman, una de las candidatas justamente. Yo le voy a hacer una pregunta, no de lo que se dijo, sino de cómo se vivió el debate. ¿Cómo viviste la previa, el cruce con los otros candidatos? El cruce también dentro del salón. Yo observé mucho respeto, la verdad, entre las fuerzas políticas, excepto que me haya perdido algo tremendo. Contámelo vos. No, creo que sí, tiene que ser así. Vinimos a debatir ideas y me parece para nosotras sobre todo, es fundamental porque es como un ratito donde todos los candidatos y candidatas estamos en pie de igualdad. A la izquierda siempre nos cuesta mucho más. Es lógico que no nos apoye el poder económico más concentrado ni sus medios de comunicación. Y en este ratito creo que los pibes, las pibas que por ahí tienen su primer acercamiento al debate político, las familias que lo estaban mirando desde la casa, nos pueden ver a todos los candidatos en pie de igualdad y pueden escuchar otras cosas que por ahí no se escuchan en todo el país. Así que yo rescato muchísimo, le agradezco a quienes moderaron el debate, creo que se pudo hablar, se pudo terminar en cada tiempo correctamente. Me hubiese gustado que haya también cruce directo con los candidatos, posibilidad de réplica contra réplica, pero en el marco de sin tiempo estimado de cada uno, sino un ida y vuelta. Claro, un ida y vuelta. Bueno, para el próximo debate. Para el próximo debate espero que esté, porque me parece que ayuda muchísimo y como te digo, aquellas que tenemos menos posibilidad de acceder a muchos medios, nos permite que en todo el país, que es lo que nos interesa, se conozcan nuestras ideas, nuestras propuestas, y eso que ya estoy recibiendo los mensajes de, bueno, qué coherencia, qué valores, eso para nosotros es inigualable. Bueno, tenés una trayectoria en derechos humanos, quienes conocen a Miriam Bregman lo saben. Esta es una jornada de la democracia sin dudas, a 40 años de democracia, pero no todos los discursos son democráticos y en este sentido Javier Milei ratificó ese discurso negacionista que sostiene su vice y que la duda era, ¿va a ir por esa línea o no? Bueno, lo tuvo que ratificar. Yo por eso también le cuestioné su idea de libertad. Además de lo que opina de derechos humanos, ¿cuál es su idea de libertad? La idea de libertad es que te puedan explotar libremente, que si no conseguiste laburo, morite de hambre, que si no tenés salud, no la podés pagar, jodete. Entonces también le cuestioné un poco la profundidad de sus ideas con los pocos espacios que tenemos en la réplica, son 45 segundos, sí. pero también aproveché ese espacio para ir más profundamente sobre esos hechos, pero creo que sirve mucho y algo que hay que destacar es que si derechos humanos fue un tema es porque lo votó la población. Sí, la mayoría. Claro, porque a veces se cree, porque estos personajes tienen mucho apoyo mediático, mucho trabajo en redes, que todo el mundo piensa como ellos. Bueno, no es así. Yo me sentí muy acompañada, de hecho apenas salí del escenario los mensajes eran, bueno, qué bueno, pudiste hablar de los 30.000, que en la Argentina hubo un genocidio, así que también hay que tener en cuenta a todos aquellos que no estamos de acuerdo con esas ideas negacionistas.
Compañeros, señor Pablo Caruso, lo escuchamos. Buenas noches a Miriam. Está Artemio López, que quiere hacer una pregunta a Miriam. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Te felicito por la intervención, sobre todo en el bloque de derechos humanos. Lo que yo decía es cómo se pasó el atentado criminal a Cristina. Porque además, lo que estaba enfrente, Javier Milei, lleva como compañera de fórmula a alguien que una muy buena investigación del Ijalaki Mizrahi mostró que tiene contactos fluidos con los represores a los cuales vos enfrentás de una manera frontal durante décadas. Así que esa es la... Yo no digo de que eso haya sido una omisión voluntaria, por supuesto que no. ¿Te preocupa como hay segunda vuelta, sería bueno que se instale el tema, porque fue una gran violación al Pacto Democrático de 1983. Quizá una de las más profundas, para mí la peor, pero podemos discutir. Pero eso me parece que debiera resolverse en el próximo debate. Miriam. Bueno, no, te agrego una cosa más, que yo lo mencioné acá, pero también por ahí pasa, viste, cuando vos sos la única que lo dice, Victoria Villarruel aparece en los cuadernos de Checolás. ¿Cómo se van a conocer esos cuadernos? Porque en el año 2006-2007 se realiza un allanamiento en la celda de Checolás que pedimos nosotras, las abogadas de Jorge Julio López, después de la desaparición de Julio. También, bajo gobiernos constitucionales, la desaparición de un sobreviviente de la dictadura, su segunda desaparición. Y allí, entre los nombres que tenía anotado el genocidio de Checolás en la preparación del juicio en su cuaderno, aparece Victoria Villarruel. Entonces, todos estos temas es importante que estén y es importante que, como les decía aquí a tus compañeras, que la población haya votado que derechos humanos sea un tema. Faltaron cosas, coincido, a mí me hubiese gustado hablar mucho más. Es imposible hablar de derechos humanos, defensa de las libertades democráticas si no hablas de la justicia. Si no hablas de las pocas condenas genocidas, si no hablas de los privilegios. Quedaron muchas cosas afuera, si no hablas de la apertura de los archivos de la represión. La verdad que podría ser todo otro tema, pero me parece que algunas cositas se pudieron introducir. Sí, pensando en el debate del próximo domingo, sé que quizás es muy prematuro, pero ¿qué cosa harías distinta o qué cosa pensarías distinta de cómo la pensaste para hoy? Te digo sinceramente, ni lo miré el próximo debate, vi los temas, no miré ni el orden de las preguntas, nada, porque temía, viste, que se me empiece a mezclar un poco y a mí me gusta la espontaneidad, me gusta, bueno, pregunta tal, después vengo yo, como retomo tal tema, tal seguro que pregunta tal cosa. ¿Te preparaste mucho? Me preparé estos días porque hay que ajustar en los tiempos. Claro. Creo que eso... Se respetó bastante bien. Se respetó bien, pero es difícil ordenado. ajustar en el tiempo. Después dije la verdad, dije lo que pienso y dije lo que siento y muchas cosas las dije ahí porque me salieron ahí o cambié. Medio que corrí lo que tenía garabateado por otras cosas. Sí. Pero no te podría decir qué pienso para el próximo. Tendría que todavía enfriar un poquito la cabeza y pensar que en el próximo debate está trabajo. Nosotros venimos peleando con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca, que están acá y me acompañan mucho por el tema de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Creo que lo hemos hablado con ustedes varias veces para generar trabajo genuino. Es decir, hay temas que me interesan muchísimo porque exceden lo que es el mundo politizado. Es lo que verdaderamente está esperando esa juventud que hoy no tiene derechos y que por ahí le venden espejitos de colores, viste, una promesa fácil. Entonces que podamos plantearle que hay otra salida, que no todo es ajuste o motosierra, me parece que es muy importante. Bueno, es uno de los temas que se están discutiendo, ¿no? Sí. Acabo de tirar una frase para la próxima. Bueno, esto puede ir para el próximo debate. Hablaremos seguramente de la reducción de la jornada laboral. Ya volvemos a Santiago del Estero para seguir compartiendo testimonios. Dijiste recién, Hernán, algo que pasó un tanto inadvertido, que lo que propuso Massa hoy tiene un contacto directo con lo que dijo Cristina el sábado pasado. ¿En qué sentido? Bueno, habló de temas parecidos, ¿no? Habló de la evasión fiscal, habló de cuestiones que estaban vinculadas a la economía y a la deuda externa como tema principal, que es lo que viene discutiendo Cristina. Habló también de la cuestión de la moneda, como la defensa de la moneda, como la defensa de la soberanía. Sí. Me parece que hay... Distribución del ingreso, agregó, un tema central. Me parece que ahí hay una agenda que en algún punto lo que Massa intenta hacer es... el pedido de perdón, ¿no? Que Cristina también hizo a la salida del teatro, ¿no? Me parece que ahí hay Massa intenta colocarse en un prealbertismo posalbertista, ¿no? Sí. Digamos, en el sentido de yo no estuve en la primera parte del gobierno, que es la que no comparto, digo, estoy en el lugar del posalbertismo, ¿no? Y eso es la agenda también que de alguna manera planteó
Cristina en el último discurso, no creyendo que es exactamente lo mismo y sabiendo que Massa no va a ser seguidismo kirchnerista en ningún momento, sino más bien sospecho que va a tener un perfil propio como presidente si llega a ser presidente. Anoté una frase, Beto, me parece que es algo que está buscando Massa desde hace tiempo, una frase que dijo Massa en el debate: una cosa es este gobierno, otra cosa es mi gobierno. Sí. ¿No? Es el desafío que tiene él. Es ministro de Economía, lo ponen como presidente, él donde se ubica, es el desafío, el incómodo lugar que creo que tiene Massa. Es el ministro de Economía de la inflación de más de 120 puntos que estamos teniendo, o es el ministro de Economía que puede resolver eso. Él está incómodo en ese lugar. Yo creo de todos modos que lo viene manejando bien, disociando. Yo creo que está bien que él diga, acá gestiono como ministro, si gestiono como presidente es otro lugar. Eso me parece que él no es hoy subrogante de Alberto. Él es ministro de Economía. Eso me parece que lo ha hecho bien. La otra cosa del debate que me parece que faltó es justicia. No hubo ir a fondo con justicia. Y ahí, como dice Hernán, yo creo que él no sigue al pie de la letra lo que sería la agenda más kirchnerista, ¿no? Que pone el tema de la justicia en primer plano. Claro. Él en ese punto, creo que el único que habló de justicia fue Schiaretti. En un momento Schiaretti parecía cómodo cuando hablaba de Córdoba. Él era como candidato a presidente de la República de Córdoba, ¿no? Córdoba como respuesta a todo. La respuesta a todo. Sí. Pero digamos que trajo el tema de la justicia, ¿no? Claro, a mi gusto lo trajo para decir que no hay que tocar nada en la justicia, pero lo trajo. Yo creo que ahí Massa tendría que haber tomado ese guante y hablar también de una reforma judicial que es muy, muy grave en Argentina. ¿Cómo la vieron a Patricia Bullrich? Julieta, Pablo. Me parece que fue la más floja, ¿no? Patricia ¿Por qué? No, porque ya venía tropezando Bullrich en la condición de ser el centro y ser la oferta única, sobre todo en materia económica. Fueron al punto, digamos, Milei y Massa le buscaron esa debilidad y quedó otra vez cristalizada. Pero después me parece que mucho en lo que tiene que ver con la exposición fue la que peor arrancó a la hora de hablar, se trababa. En modo. Sí. Digo, yo no sé cuánto impactan las imágenes, pero de Bullrich me pareció que fue la más desordenada, así como fue la más suelta Bregman. Y también me llamó la atención Milei leyendo. De Milei, la idea de leer, que tiene esa característica de ser bastante auténtico, el hecho de que tenga que leer prácticamente todas sus intervenciones también me pareció un dato particular. Y lo último que digo de Milei. Me llamó mucho la atención que a los 20 segundos la haya metido a Victoria Villarruel en el tema, ratificando su idea de que todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa va a ser eventualmente el ámbito exclusivo de Victoria Villarruel. Y si hago esa línea, cuando ella habla de los 30.000 desaparecidos y de la guerra en los 70, está abrazando línea por línea lo que sostiene Victoria Villarruel, que en otros momentos no ha sido tan enfático en ese mismo planteo del propio Milei. A ver, Julieta. Sobre Bullrich, Bullrich está en un derroteo medio desde las PASO, quedó medio en órbita girando sobre sí misma, no termina de encontrar el camino, habla del final del kirchnerismo, ¿no? Pero no termina de caminar ese camino discursivo, no se ve. En lo actitudinal, floja, ¿no? Al principio parecía que hablaba con un poquito más de soltura de lo que y consistencia, digamos, de cómo venía hablando últimamente, y después ¿Y esas cosas importan? Bueno, esas cosas importan en términos de a ver, si lo que dice la persona... Es complejo el tema de los debates porque hay que verlos en contexto siempre, ¿no? Pero si uno ve a una persona que va a conducir el destino del país y no termina de saber lo que está diciendo, parece medio errática, digamos, en la forma en la que habla, y es medio complejo, ¿no? Claro. Es el destino del país. Yo creo que se hizo un poco de autobullying, Patricia Bullrich. ¿Se hizo autobullying? Sí, a mí me da la impresión de que le erró en el tono, que atacó demasiado, que atacó sin necesidad, que chicaneó sin necesidad, que finalmente fue la que menos sorprendió de todos. Yo creo que Milei sorprendió. ¿En qué? Porque esto que dice él de que leyó,
a mí me parece que lo contuvo y lo presentó como alguien que todos sospechamos que en algún momento se iba a enojar. Y sin embargo no se enojó, explicó, dio su mirada ideológica, podés compartirla o no, pero digo, se contuvo todo el tiempo se cuidó a sí mismo de no ser el Milei que insultaba y que enojaba y que muchos estaban esperando que fuera. En cambio me parece que Patricia Bullrich defraudó su propia imagen, ¿no? En el cual uno pretendía que fuera una persona que no hablara de cosas que hace 4 o 5 años que los argentinos no hablan, o 8 años que los argentinos no hablan, como el fin del kirchnerismo o esas cosas. Me parece que en ese sentido se empobreció mucho a sí misma Patricia Bullrich. Era obvio que ella tenía que ir a atacar al segundo en términos de encuesta, así como Marra atacó a Santoro para ver si le podía robar un par de puntos. Patricia Bullrich tenía que ir a robarle un par de puntos a Massa, pero no lo logró porque ni siquiera apuntó a Milei, que era el espacio en el cual compiten en votos. A ver, vuelvo a Felicitas y a Luli, que están allí en Santiago del Estero. Bueno, Luli, vos en el trajín del asunto, pero Feli, a ver si pudiste percibir algo de esto que dicen Julieta y Hernán. Sí, absolutamente coincido con las apreciaciones que hacen con respecto a la intervención de Patricia Bullrich. Algo habíamos mencionado sobre, por ejemplo, la referencia que hizo a la economía, en donde parece que quiso ir a lo seguro, tengo equipo, tengo con qué, tengo coraje, pero no pudo desnudar o esbozar una idea acerca de cómo, por ejemplo, iba a terminar con la inflación. Y después mucho latiguillo de spot, no sé si se dieron cuenta, conmigo esto se acaba, yo soy el cambio. Por momentos parecía que estabas escuchando el spot de Patricia Bullrich. Digo, tuvo poco de espontaneidad, se notó que hubo coacheo y esta desorientación que viene teniendo Patricia Bullrich, sobre todo en las últimas semanas, me parece que se notó bastante también en el debate. A ver, Luli, lo que te haya quedado, de esta experiencia, reitero las felicitaciones de todo el equipo de la televisión pública en la representación del canal y qué sensaciones o qué certezas te quedaron. Ya bajará seguramente más análisis. Bueno, primero déjame agradecer a la televisión pública porque yo hoy estuve moderando este debate por mi trabajo en la televisión pública. Son los canales de aire los que envían a representantes a que, justamente hagan este trabajo. Así que gracias a las autoridades que confiaron en mí, eso quiero decirlo públicamente porque le estaré agradecida toda la vida. Digo, esto es cada 4 años, tenés que estar en un canal de aire, tienen que aprobar. Hay un montón de cosas que se dieron y hoy se dieron, así que quería remarcarlo. Con respecto a lo otro, yo les quiero contar un poco lo que no se vio por ahí, ¿no? Que es dónde se sentó cada uno, qué pasaba, porque, claro, había lugares predeterminados, pero a último momento siempre queda alguna silla vacía y demás. Y, por ejemplo, fila de ministros del gobierno actual y detrás candidatos a diputados de Javier Milei. O familiares de Patricia Bullrich y delante autoridades de lo que tenía que ver con la organización del debate. Así todo el tiempo. Malena Galmarini y a 2 sillas Karina Milei, sentada. ¿Y se comportaron bien? No hubo... Muy bien, de verdad muy bien. Yo no sé si en televisión se escuchó, pero cuando estaban por terminar ya las preguntas cruzadas, hubo alguna que otra risa en algún momento, o algún viste, como a nivel general, pero que ni siquiera ameritó decir, por favor, silencio. Era como algo bastante natural, digamos, que ya es inevitable en determinado momento porque hay un clima que se va armando también, ¿no? Es gente que trabaja con los candidatos, los apoya, son candidatos, justamente. Antes de permitirles ir a descansar, Pablo Ibáñez tiene, como siempre, una pregunta Luli, más. al final me dijeron que algunos se evitaron saludos. Mirá, yo lo que puedo decirte es que... A mí me dijeron que Massa fue a saludar a Milei, saludó a todos y que Milei lo gambeteó. Lo que puedo decirte es que no estaban coordinados ningún saludo. El debate terminaba con cada uno en su atril, con lo cual nadie tenía la obligación, no se había pactado ni una foto, ni un saludo, ni un acercamiento, nada. El final del debate era cada uno en su lugar. Cuando se bajaron un poco las luces, se empezaron a reacomodar. Sí vi un saludo entre Bullrich y Sergio Massa, se dieron la mano. Y vi que Milei y César Schiaretti también saludaron. No sé si Milei le entregó el saludo o no. Yo, honestamente, no lo vi. Puede haber ocurrido. Pero lo que voy es, nadie incumplió con las reglas. No es que tenían que saludarse y no lo hicieron. No, eso no. No estaba pactado. No. Tampoco, de hecho, no hubo pactado una foto final. No. Cada uno terminó en su atril. Era parte de lo que se había acordado. Bien.
Luli, felicitas, a descansar, gran laburo, merecido el descanso que tienen por delante, aunque ya hay que arrancar la semana y seguir con el postdebate y todo lo que se viene. Un gran abrazo y felicitaciones. Un otra abrazo, vez. hasta mañana. Que esté muy bien. Bueno, gran trabajo allí de nuestras compañeras y compañeros desde la técnica y todo lo que tiene que ver con la previa de lo que fue el debate, la transmisión del debate y este ratito post. Está Eduardo Valdés, ya se va a sumar a la charla, pero está ahora con nosotros ya sentado para analizar un poquito el debate Gustavo Martínez Pandiani, que es embajador argentino en Suiza y además, bueno, un hombre de referencia en términos de relaciones internacionales de Sergio Massa. Gustavo, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Siguiendo el debate que obviamente no incluyó el tema de la política exterior, Sí. bueno, fue votado. Así es. Me hubiese encantado que Milei pueda explicar cómo va a meter la motosierra en política exterior, porque eso va a traer consecuencias muy, muy concretas. Claro, en la vida cotidiana de todos y todas, ¿no? Claro, porque desde el lado de Milei se dice que no vamos a comerciar con Brasil ni con China porque son comunistas o medio comunistas a veces, depende del día que se lo dice. Y esa motosierra, si la ponen ahí, significan puestos de trabajo para más o menos 800 pymes del país que hoy exportan justamente a Brasil y a China. Hay una resistencia no solo del lado de Milei, sino también de Juntos por el Cambio respecto a los BRICS. Dicen, no vamos a aceptar la invitación para que Argentina ingrese a los BRICS. Quiero recordarles a todos los que nos miran que en BRICS está la segunda potencia mundial, la quinta potencia mundial y la 10ª potencia mundial, es decir, China, la India y Brasil, es decir, los 3 principales destinos de exportación de la Argentina. Esto quiere decir que por un capricho ideológico, por un gusto personal, no vamos a ingresar a un grupo de países que representan el 40% de la población mundial, el 30% del PBI mundial, el 20% de todo el comercio del mundo y el 20% de la inversión. Creo que es un poco temerario hacer ese tipo de afirmaciones y sobre todo cuando no tienen en cuenta que ese comercio es el que genera empleo en la provincia de Buenos Aires, en los aceituneros de Catamarca, en los lecheros de Entre Ríos, en los autos de Pacheco y de Córdoba, en los frigoríficos de Chubut. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas. Claro, a veces cuesta ver esas definiciones ideológicas respecto del impacto práctico que tiene en la... Déjame darte 2 ejemplos. A ver. Hay una empresa, por ejemplo, en Entre Ríos, en una localidad que se llama Piugri, que es básicamente una empresa lechera. Una empresa lechera pyme, se llama Tonuti. Esa empresa le da trabajo a 150 familias en ese pueblo. El 80% de lo que producen ahí va a Brasil. Entonces la motosierra se va a llevar 150 puestos de trabajo, es decir, 150 familias. Te voy a dar otro ejemplo. En Chubut hay un frigorífico que tiene productos del mar y que básicamente exporta merluza y langostinos a China. Son 200 puestos de trabajo. Si metés la motosierra, te vas a llevar 200 puestos de trabajo porque no vas a comerciar con China. Claro. Entonces, a mí me parece que a la hora de hacer un análisis de cómo va a ser la política exterior que viene, no solo tenemos que pensar en juegos como si fuera un TEG, que vos vas armando, este me gusta, este no me gusta. Yo tengo 32 años de diplomacia de carrera y la verdad, no podemos jugar como si fuera un arenero la política exterior, a ver cómo va, si sale bien, si sale mal. Tenés que saber cómo se trabaja. Dicen, van a negociar los privados, no hace falta que el Estado negocie. ¿Qué vamos a mandar a las pymes a negociar con la Unión Europea? Bueno, ahí es donde no se observa la experiencia o donde puede jugar la no experiencia en administración que efectivamente tiene Milei de absolutamente nada. Beto, ¿cómo lo viste a Milei? Yo creo que él estuvo medido como estrategia, o sea, él, como dice Hernán, él tuvo una estrategia de aparecer contenido porque creo que él sabe que si él se saca, si él se pone en ese debate intolerante que tiene, pierde puntos. Me parece que estuvo repitiendo muchos eslogans, tenía muchas cosas escritas, pero también quienes hemos escuchado, porque los escuchamos a todos, a Milei, él repitió muchas fórmulas que viene repitiendo como eslogans desde hace ya... Se repitió a sí mismo a sí mismo, muchas veces, repitió cosas... Ahora, lo grave... Bueno, alguien te puede decir, yo salió primero las PASO, ¿por qué va a cambiar mucho? ¿No? Exacto, uno podría decirle, porque si querés crecer, tenés que traer algo nuevo. Para ampliar el techo. Lo nuevo que trajo, y yo creo que fue lo alineado que está con Victoria Villarruel y con el discurso, que no es la teoría de los 2 demonios, porque la teoría de los 2 demonios, que fue la de la transición, yo creo que la de Milei es la teoría de la dictadura, que fue una guerra, que tienen que juzgarse a los terroristas, es decir, toda
ahora el léxico que incluso usó él no es la teoría de los dos demonios. Es una reivindicación, del terrorismo de Estado. Y además me parece que en eso hoy fue mucho más allá de lo que había sido antes de la campaña, porque él le dejaba a Victoria Villarroel ese costado de una campaña, diría yo, pro dictadura. Él hablaba de economía, hoy habló de eso. Lo asumió como propio. Sí, a ver, le quiero preguntar esto a Julieta y a Hernán. Arranco por vos, Hernán. Milei está leyendo, a ver, se está jugando una definición ideológica para un sector específico, o está leyendo que en la sociedad hay mucho más de esto de lo que creemos. No, yo creo que es una cuestión ideológica. Yo creo que en la sociedad el deseo es de no tocar ese tema. Aun cuando uno no esté de acuerdo con la lectura hegemónica respecto de los derechos humanos, aún aquellos que no están de acuerdo con esa política, prefieren no tocar el tema. A mí me llama mucho la atención que lo ponga tan encima del tapete ese tema, porque es un tema que no creo que le sume muchos votos a él en términos de la sociedad civil, ¿no? Creo que por ahí es muy de agenda propia para su grupo mínimo, pero creo que la sociedad no está esperando para nada un debate que podría ser enriquecedor si se lo da con honestidad intelectual, pero que no está planteado de esa manera. Entonces, y creo que sí, que es preocupante que él asuma la voz de los represores y los dictadores, ¿no? Digo, si uno lee las declaraciones de Videla o las declaraciones de Checolás cuando fueron a juicios, él retoma esas palabras, no se hace cargo de esas palabras, se hace cargo de esa narración, y me parece que ahí es donde ni siquiera es superador en la derecha en términos generales y bruta, dicho la derecha en términos brutales, podría ser una relectura interesante de lo que pasó en los 70, pero lo peor es que Milei no viene a hacer eso. Milei viene a reproducir la voz más antigua de los dictadores, que hubo una guerra y había que combatir el terrorismo de Estado, y hubo excesos, dijo. La palabra excesos, dicha en ese contexto, es una palabra espantosa, porque la palabra justificadora de todos los desmanes, de las violaciones a las mujeres, a la apropiación de bebés, las torturas, las picanas. Esa palabra de excesos es muy típica del lenguaje de la dictadura. Son tres frases muy marcadas de quien reivindica la dictadura. No fueron 30.000. El Estado tuvo excesos y fue una guerra, ¿no? A ver, Julieta, te lo pregunto como consultora política. Hernán dice, bueno, la verdad es que yo creo que le habla para un grupo muy propio, muy chico en términos ideológicos. Pero vos, ¿qué lees en un candidato cuando va a un debate y toma la decisión abierta de ponerse esta camiseta? Yo creo que fue el punto, tomemos con pinzas lo que voy a decir, pero en términos discursivos más fuertes del debate de Milei, porque pudo plantar un título, creo que es un título que planta con mucha claridad por todo lo que se está diciendo en esta mesa. Y decidido, buscado. Es la novedad, decidido seguramente y buscado, porque es él el que toma la voz en ese tema, me parece central. Lo que me preguntaba es si todo esto no va a entrar en este proceso de especie de disonancia cognitiva, ¿no?, que hay entre lo que Milei dice, enuncia, y lo que la gente eventualmente termina recibiendo de Milei. Es terrible, o sea, como que no importa, como que eventualmente no va a importar si está. El tema es que sí importa, ¿no? Porque es como pasa con todos los procesos de las derechas radicales en el mundo. Empiezan a impulsar la agenda, en el mejor de los casos, si es que Milei no termina siendo el presidente de la Argentina, digamos, finalmente, empiezan a impulsar la agenda política cada vez más hacia la derecha, ¿no?, en medio de este proceso de disonancia cognitiva. Igual hubo como una especie de reingeniería del lenguaje de él, porque, por ejemplo, no habló mucho de dolarización, no habló de vouchers, muchas cosas que venía batiendo el parche al principio, es como que se la fue licuando, ¿no? Es que inclusive el discurso económico de él creo que fue de lo más flojo que tuvo. De lo más flojo que tuvo. Pero porque bajó a lo que venía diciendo. Porque como no lo puede explicar,
Lo tuvo que bajar. Venía diciendo, pero no lo reemplazó con nada. Lo más potente tal vez que tiene su discurso es que plantea una mirada, ¿no? Y se lavó en frases. Leyendo, frases leídas, se fue lavando. En educación pasó lo mismo. Venía diciendo el voucher y venía diciendo... Y dijo, bueno, en realidad público y privado... ¿no? A ver, ahora llegó a más de 35 años. Para llegar a Estados Unidos creo que hay que esperar 75. Sí, algo por el estilo. Es bastante tiempo. Nosotros creo que no vamos a analizar esa llegada. Lo más interesante me parece que hay que pensar de Milei es que quizás tenía una mirada ideológica y una mirada un tanto dogmática, pero que proponía algo diferenciador de lo que venía proponiendo el resto de la política, digamos, ¿no? Sí. Y que me parece que tiene razón ella, que se licúa en ese sentido, que se licúa en un fraseo poco convincente, donde con mucha, haciéndole el favor a Massa, digo, esto hay que decirlo también, le pregunta a Massa a Burrich para que explique tecnicismos que Burrich no puede explicar, que defender su propia postura económica, ¿no? Y me parece que ahí él se desdibuja el experto económico como él mismo se presentó al principio, ¿no? Yo soy economista, yo hago tal cosa, tal y tal y tal, y después se perdió en una heladería. Bueno, quizá eso ya lo tiene y tiene que ir a buscar algo más. La seguimos en un ratito a Beto y a Hernán a descansar, gracias por haber venido como siempre. Seguimos en Desiguales después del corte, dale. De acá, de Ushuaia, amamos ver la TV pública. Fiero, la evolución del descanso. 4, 3, 2. Este sonido. Es casi la banda de sonido. La música. Está plagada de obras maestras. Sidney Lumet, o Sidney Lumet, no sé cómo será. Sidney Lumet en Filmoteca. Domingo, trasnoche, televisión pública. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 4x3 en leches larga vida a las 3 niñas, 3x2 en cervezas seleccionadas y 25% de descuento más un 10% adicional exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de vinos finos. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. La escuela viene a Tecnópolis. Hasta el 20 de octubre con entrada gratuita. Tecnópolis para mí es una fuente de información, para mí es un lugar fantástico. Gracias a esta experiencia ellos aprenden, es algo que no se olvida. Lo lúdico tiene otro impacto. Se aprende jugando también. Todos los jueves y viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu escuela, inscribite en tecnopolis.gov.ar.
Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Hay propuestas de charlar de fútbol. No es hoy, tranquilo. Me dicen que hay gente que de Boca pasa a ser de Chico. No voy a entrar en esas discusiones menores. ¿Quién? No es la jornada. Yo soy un hombre que imparte justicia y digo que el gol de Cavani era totalmente válido. Por eso, por eso no, pero bueno. Por eso sí soy hincha de Chicago. No cambió el canal. Es en la televisión pública vamos a seguir hablando del debate. Diputado vino en una actitud desafiante. ¿Qué dice Eduardo? Y bueno, hay que responder. No, vengo muy contento por dos motivos. Porque en la tarde fuimos muy felices. Sí. Y ahora a la noche lo vimos claro ganador a Sergio Massa, así que... A ver, ¿por qué? ¿Qué viste el debate? ¿Por qué? Pues ganamos 2-0 la tarde. No, eso está bien. Tremendo. No, bueno, no. Era una parada difícil porque él es el ministro de Economía y el candidato a presidente. O sea, ¿tenía mucho para perder más en el debate? ¿Arriesgaba mucho más en el debate? Gastaron todas las repreguntas en el primer bloque de economía, casi todos, ¿no? Milei, Bullrich y compañía, y él era medio el centro de la escena. No era fácil la posición de Sergio y creo que lo llevó muy bien y siento que fue el ganador del debate. A ver, como especialistas, Pablo, Julieta, ¿qué fue a buscar Massa? Un poco lo que dice Eduardo. ¿Qué fue a buscar Massa y qué consiguió el debate? Empezamos que son especialistas. Bueno, a ver, ¿qué fue a buscar Massa? Creo yo que fue a buscar mostrar una imagen de moderación, ¿no? Fue solvente. Tuvo un discurso en el que mostró que estaba en control de la situación, que tenía además, Massa retoma en esta parte de la campaña un lenguaje propio, ¿no? Más propio. En las PASO por ahí usó un lenguaje que no era tan de él. Ahora retoma más el mensaje de la avenida del medio, ¿no? Sí. Un poquito más eso, posicionado políticamente en otro lugar, ¿no? Que en ese momento, porque en ese momento estaba en otro lugar y ahora está en una alianza también en ese camino con de Cristina gobierno a mi gobierno, ¿no? Exactamente. Más cerca de mi gobierno. Más cerca de mi gobierno y de protagonizar, ponerse en primera persona con todos los debates que eso implica, ¿no? Que es bueno, sos ministro y además que sos candidato y qué sé yo, pero justamente creo que de esa forma corre un poquito esa discusión y se pone como protagonista. Creo que los puntos fuertes fueron la solvencia y la solidez en general de lo que dijo. Creo que tal vez puede trabajar de cara al próximo debate un poco más el discurso pedagógico, bajar un poco más, hacer más tangible, volver más visible qué es lo que va a hacer, no solo como títulos, los tiempos son tiranos en los debates, es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer, pero es muy importante para que quede en la cabeza de la gente la explicación, la cosa clara, tangible. Pablo. Para mí empezó a ser efectivamente candidato. En el debate, a 20 días de la elección, dejó de ser ministro. Pablo habla y titula. Y empezó a ser el candidato que es lo que quiere ser. Empezar a hablar como un futuro eventual presidente y hay como regla general algo que es lo que Massa, no sé si lo va a poder capitalizar o no, me parece que es de fondo lo distintivo que es la idea de tratar de aspirar a una totalidad. Cuando habla de unidad nacional, más allá de que es una figura agotadísima o muy usada, adquiere un valor cuando Bullrich dice anti-kirchnerismo y cuando Milei dice anticasta. Entonces es el único de los tres con posibilidades que trata de presentar un esquema de mayor amplitud. Por eso, de hecho, sale a reivindicar en algún momento su condición de dialoguista, que en algún momento era un pasivo en vez de un activo. Trata de convertirlo en activo. Pero vos fíjate ahí que esto que dice Pablo,
Este debate tuvo una innovación. Una sección del debate lo eligió directamente la gente. Sí. La gente dijo, ¿sobre qué quiero discutir? Y justamente la parte que eligió la gente se llamaba convivencia democrática. Derechos humanos y convivencia democrática. Vos tenés dos candidatos que proponen eliminar al que está del otro lado. Exacto. Matarlo, desaparecerlo, afuera, todas estas cosas. Y hay uno que dice, no, pará, no rompás todo, no rompamos todo. Tratemos de juntar a los mejores y un proyecto de país necesita un poco de cada cosa. Claro. Y eso me parece que tiene que ver con lo que la gente está queriendo que se discuta. Después hay otros temas que pueden entrar, algunas chicanas, pero cuando vos le preguntás a la gente sobre qué querían discutir, la gente dijo, ¿cómo vamos a arreglar este lío que tenemos? A través de una convivencia razonable. Y un solo candidato propuso incluir, los otros directamente proponen no solo excluir, sino que destruir. Hay verbos que son espantosos. Uno escucha verbos terribles en algunos lados de esta campaña, ¿no? Romper, destruir, exterminar, sí. que tiene además una connotación espantosa. Seguramente Artemio va a poder hablar de eso en un rato, ¿no? Exterminar. Yo no creo que haya que exterminar a nadie en una sociedad democrática. Me llama la atención que solo un candidato, Sergio Massa, diga, vamos a llamar a los mejores porque tenemos que convivir. En un debate de estas características se escucha la palabra, la propuesta y también la gestualidad. Si lo vuelven a ver, presten la atención cada vez que habla Schiaretti, cuando habla Miriam Bregman, Sergio Massa mira, se pone de perfil, en vez de estar de frente, se pone de perfil y asiente, como dando señales a otros sectores de la política con los que él cree que efectivamente puede Lo mismo hizo sumar. Bullrich, porque va a la captura del voto de Schiaretti, Claro. pero es bastante elemental. Es una candidata en retirada, se nota, está desanimada. Bullrich es una candidata en retirada. Sí, eso, en ¿No un te debate. estás apurando, Artemio, un poco? No. En un debate, no, si no, no lo diría. Si estuviera No, apurado. bueno, por ahí esto es una expresión Capaz que de vos vas deseo más lo que lento. tenés, pero No, yo creo que eso efectivamente sucede. Y tomo lo que dijo Gustavo. hay que ir a la elección, faltan 2 semanas todavía, Artemio. Sí, pero hay que ir a la elección con actitud, si no, Sí. no vas a llegar nunca. Si vas dudando de cómo te va a ir, estás liquidado. Pero digo, más allá de lo que pueda surgir, lo que dijo Gustavo es muy importante. Decir exterminar en un contexto donde hemos vivido un atentado como nunca antes en 40 años contra Cristina Fernández, no es decir cualquier cosa. Haberse reunido con más de 10 represores, entre los cuales está identificado gente que secuestró niños. ¿Te referís a Victoria Villarroel? Sí. Por la nota de Ariel Jalá. Y como dijo Ibáñez, lo ingresó vía Villarroel al debate. No es que se le escapó. Sí. O sea que efectivamente lo que está buscando Milei es garantizarle al público que tiene escucha que él va a poder gobernar soportado en este tipo de políticas. Claro. Con lo cual hay que poder leer a ese candidato, que le da historizar a ese déjame hacerte candidato esa y pregunta. dejarse de analizarlo en términos de marketing político, es si levantó la voz, guiñó el ojo. A ver, Artemio. Acá hay un problema severo. Escuchame que tengo una pregunta. Sí. Pues lo que vos decís es, lo que a Milei le daría gobernabilidad es esa estructura. Sí, este es el mensaje que Sí, exactamente. Bueno, Por lo menos dice, lo que él parece buscar. Villarroel en ese caso particular. Lo que dijiste vos, le da las funciones específicas para que eso sea ejercido. No hay que la poner en cualquier lugar. Eduardo? Ya, yo creo que él se metió en un tema que a mi entender, el tema de derechos humanos. En la Argentina, cuando salió el fallo del 2x1, tuvieron que ir para atrás. Ahora mismo no estaba el tema de derechos humanos y convivencia democrática. No estaba. Y la gente fue y lo votó, como reclamando por qué no estaba. Entonces me parece que él se mete en las cifras. Voy a meter 2 peros ahí. Primero, es cierto que el fallo 2x1 fue para atrás, pero alguien leyó que efectivamente eso podía estar en agenda. Es decir, ya hay un poco lo que decía Julieta, ya hay una agenda que se empezó a correr antes. Y después votó la gente que está... ¿Cuándo? Cuando fue el 2x1 de la Corte. ¿Qué leyó? Pepín Rodríguez Simón y mira cómo le fue. ¿Qué leyó? No, fue a bueno, cumplir bien, un mandato pero que le pidió otro, pero le fue para atrás. Y alguien leyó lo que que era dijo posible. Cristina, la sociedad no se derechizó. La No, dirigencia puede ser y los escúchame, comunicadores fíjate también. ahora, No la o sea, sociedad. ¿cómo ingresa el tema de derechos humanos y convivencia democrática? Hubo un reclamo de la sociedad civil a decir por qué no está este De la tema. sociedad civil interesada en el debate. Bueno, pero digamos, ¿no? guarda, Que y no es ahí toda. puede ser que Por ahora eso mi que pregunta él- te la traslado. que ahora él Sí. tire ese número que A ver. tiró 8.000 y pico. 8.000, sí. 8.750. Y la gente reaccione, porque No, es que- son los temas que en la sociedad ahí no es mayoría esa posición. Pero ahí voy, Julieta. Pero Eduardo, en un montón de aspectos, Aparte, pero en este en permitime particular, decir la una elección cosa, del 22, ¿no es de alguna manera también ver
¿qué tan firme está nuestro reflejo democrático? Pablo, yo quiero debatir de dónde sacan ese número. Porque hay un número que en el año 79 el Departamento de Estados, desclasificado los documentos en una nota que escribe Alconada Amón cuando era corresponsal de La Nación en Washington, habla de 22.100 al año 79. Y que la información la provee un ex espía chileno que pasa a revistar para Estados Unidos, que se llamaba Arancibia Clavel. ¿No? Y habla ya Estados Unidos en 1979 de 22.100. ¿Y el número que tira Milei de dónde sale entonces? No lo sé, por eso te digo. Debe ser de los manuales de economía que lee, porque incluso citó a un padre del liberalismo, que es el hijo el padre-hijo. Le levantó, mirá que hay padres del liberalismo para citar académicamente. Le levantó el peso. Adam Smith, pensaste vos. Iba a decir algo importante sobre hay que levantar. No sé ni cómo se llama, pero... A ver, Julieta. Yo no sé si Artemio vos tenés números sobre eso, pero en los números que yo había visto sobre algunos ejes de debate en la opinión pública, el tema de derechos humanos tiene un consenso, defensa de derechos humanos, tiene un consenso muy grande. Claro. Entonces, por supuesto que hay que ver, por eso digo, el riesgo o el lugar por donde puede entrar el tema es la disonancia cognitiva, es que no se termine, digo, ¿no? Que pese más la forma, aunque el discurso no es forma, ¿no? Pero esta cosa como ruidosa, lo de romper lo que ya hay, ¿no? Como esquema general. Pero el tema es después, cuando toque gobernar, sobre un montón de las cosas, donde hay consensos, donde no hay posiciones tan claras, inclusive votantes de Milei diciendo cosas que circularon mucho, ¿no? Sí. Votantes de Milei diciendo que el Estado tiene que tener un rol más activo en la economía, ¿no? Y Milei diciendo exactamente lo contrario. Entonces, cuando toque gobernar, ¿cómo va a ser, ¿no? Ese esquema de gobierno? Lo que dice Julieta es absolutamente así. Hay un trabajo de Ezequiel Ipar, hecho, entre otros, ¿no? La verdad es que me acuerdo de Ezequiel, pero hay más colaboradores. Está publicado en la revista Anfibia, donde más o menos sugiere lo mismo que Julieta acá. La sobredeterminación electoral hace que los temas secundarios se pasen por arriba. Hay mucha gente que estaba con Macri y estaba en contra del Fondo Monetario, pero termina definiendo el voto a Macri a pesar de que tenga... Pues sí, lo que le tracciona a Milei es exactamente, otra cosa, o sea, yo creo que eso sí, es por eso que hay que insistir en que esta circunstancia es grave. Lo que dijo Gustavo, es grave tener un candidato a 40 años de democracia que reivindique la dictadura como reivindica Milei. Abiertamente, ¿no? Como lo hizo hoy. Pero hay que hacerlo ver, no hay que partir de la base de que la gente no va a entender, que no le interesa. Lo que dijo Eduardo, mirá si le interesa, que yo creo que ahí fue una bisagra para con Macri. Bien. Por eso me sorprendió que hoy él se metiera ahí, porque es que meter ese tema fue a raíz de la sociedad civil que reaccionó. Que reaccionó en una semana, fue en una semana. ¿Qué rol tuvo Schiaretti en el debate? Marginal. Claro. Una candidatura provincial. Habló de Córdoba, explicó que su modelo le funciona en Córdoba, pero la verdad que creo que no hubo ningún aporte específico, salvo comer un pedacito de las migajas al resto de los candidatos. No se sabía que venía a buscar Schiaretti. Uno imagina que cada uno tenía un plan que ir a hacer al debate. Bregman fue a consolidar su perfil, ver si podía nadie le pidió repregunta. Ahí tenés el mejor indicador. A todos le pidieron repregunta. Qué buena la observación. A Schiaretti no le pidió nadie ninguna repregunta. Si no gastaron una bala en contestarle a Schiaretti. Y tomo esto para hacer el análisis de la tercera vía, porque acá surgió. Como que Massa lo que está replicando es la tercera vía histórica. Me dijo Julieta que vuelve a recrear. Pero no importa, está sobre la ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio, la que tiene réplica, tiene la que quiere transitar es tercera vía. La tercera vía, si no hay unidad nacional, es la tercera vía después de haber tomado posición por uno de los polos de la contradicción. Es la tercera vía dentro de un polo de contradicción con otro proyecto que efectivamente se está delineando como absolutamente antagónico. No es la tercera vía histórica que iba por el medio de los dos proyectos. Es una tercera vía. Bien. Por eso, o sea, conceptualmente no es lo mismo. Es muy importante definir eso. Ya clara la definición. No, por eso yo dije en alianza, digo, es otro contexto político, otro posicionamiento en alianza con Cristina y con el kirchnerismo. Hacemos un corte y volvemos y cerramos con la idea de gobierno, unidad nacional, qué se refiere más a qué busca. Después del corte descansa el señor Ibáñez y estamos.
Amamos hacer televisión pública. Fiero, la evolución del descanso. 4, 3, 2. Este sonido. Es casi la banda de sonido. La música. La música. Está plagada de obras maestras. Sidney Lumet, o Sidney Lumet, no sé cómo será. Sidney Lumet en Filmoteca. Domingo, trasnoche, televisión pública. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 4x3 en leches larga vida a las 3 niñas, 3x2 en cervezas seleccionadas y 25% de descuento más un 10% adicional exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de vinos finos. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Fiesta Nacional de la Flor, 60 aniversario. El encuentro de floricultores más grande de Sudamérica. Del 30 de septiembre al 8 de octubre en Escobar. Elección de las embajadoras y embajadores. Deslumbrante desfile de carrozas. Feria de emprendedores. Gastronomía. Artistas en vivo como Qué Personaje, María Becerra, Rally Barrio Nuevo, Cristian Castro. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Bueno, muy bien. A ver, lo que nos quedó pendiente mañana 9 de la noche, la seguimos, por supuesto, aquí en Desiguales. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Un gusto estar acá. Eduardo, el abrazo de siempre, gracias. Una sola cosa. Diga. Creo que Massa hoy dejó claro que de todos los candidatos es el único. Ninguno va a poder gobernar sin otro. Y hoy Sergio Massa dejó claro que él es el único ahí. Invitó además a los otros sectores. Que tiene diálogo con todos y que puede dialogar con todos. Claro. No es poca cosa tener agenda en este momento en la Argentina. Artemio, gracias, como siempre. Gracias a vos, Pablo. Julieta, un placer. Gracias. Señor Ibáñez, nos reencontramos. Bueno, para mí 2 nombres propios de la jornada. Lucila Trujillo, para mí la gran ganadora del debate. E Ignacio Malcorra, del fin de semana. Que la pasen muy bien, nos reencontramos mañana. Cierren el domingo, chao.